tablet y Biblia. Y ya está todo listo. Entonces ya hice el check-in, veo que va bien, mi esposa tiene la Biblia por allá y es la que va a estar leyendo. Pero bueno, el Señor con ustedes, el Señor les traiga revelación de lo que les quiero traer. Eh, definitivamente que Dios es bueno y de inicios de diciembre, fines de noviembre, empezaba a hablar fuertemente a mi corazón sobre lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Ya está determinado, ya está decretado y no hay nada que pueda cambiar eso. Lo que Dios ha hablado sobre ti, lo que Dios ha hablado sobre tu familia, lo que Dios ha hablado, las promesas que Dios te ha hecho, no es algo que posiblemente pueda pasar, no es algo que si tenemos suerte va a suceder. Todo lo que Dios ha hablado y está escrito en la Biblia conforme a su voluntad es algo, es un hecho que se va a cumplir y no hay poder humano que lo pueda detener. Y esto es súper indispensable para nuestro caminar diario con Cristo Jesús, porque nuestra fe es golpeada fuertemente cada vez que pasamos circunstancias difíciles, momentos de crisis, momentos donde somos apretados y cuales podríamos perder la fe. Y yo quiero hablarte de esto y ayer papá estaba predicando sobre Naamán y mientras predicaba papá sobre Naamán dijo una frase que órale. De eso creo que mañana voy a sacar mi tema. Primero Dios, que el Espíritu me lo dé. Y yo no me acordaba que el Espíritu ya me había hablado con esa misma cita, este mensaje que hoy te voy a compartir. Simplemente estudiando el tema, el Espíritu me llevó a recordar esto que yo creo firmemente que Dios quiere que le comparta a la iglesia. Vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 7. Ayer preguntaba papá, ¿cuántos conocen la historia de Naamán, del rey de Aram? Sí, levanten la mano, ¿quién no la conoce? Naamán. Ok, perfecto, les explico. Naamán era un general de un reino llamado Aram, que termina siendo el reino asirio, el reino babilónico, el primer gran imperio que hay en todo el mundo. Ese es Aram. Y tiene un soldado, tiene un general que es muy bueno para la batalla. Le ha dado muchas victorias. Es un hombre de mucha honra, de mucho honor, pero tiene un problema. Tiene lepra. Y ayer nos comentaba papá, nos enseñaba papá que la lepra era una representación de exactamente. La lepra era una manifestación que hacía saber que aquella persona tenía algún pecado oculto o había hecho algo que no debería de haber hecho. Era la manera en la cual Dios los marcaba, se puede decir. Se creía en aquel entonces. No podía estar dentro del pueblo de Dios, tenían que estar afuera del pueblo de Dios, no podían tener contacto con nadie, tenían que estar totalmente separados. Y este es este hombre, un hombre con poder, un hombre con honra, un hombre con autoridad, pero un hombre con lepra. Amigo, ¿me apoyas con musiquita de fondo? Gracias. Un hombre con poder, un hombre con autoridad, un hombre con lepra. Ya, Dios mío. Todo esto hace que toda la gloria que pueda tener Naamán sea perdida a causa de una enfermedad. Y ayer nos hablaba papá y nos predicaba papá y nos decía, tú y yo podemos ser Naamán. ¿Quién no estaba en esa posición? Quizás teníamos buenas vidas, teníamos buenos trabajos, buenas apariencias, pero estábamos llenos de lepra, estábamos llenos de pecado, estábamos totalmente perdidos y solamente una intervención divina podía cambiar nuestro futuro. Y esa intervención divina vino por medio de Dios, por medio de Cristo, quien nos redimió, quien nos limpió, quien nos salvó. Y este es el hombre de... Y en eso solamente los... Ella era un rey fuerte, era un reino poderoso. Y me ayudan a leer Segundo de Reyes 5, versículo 1, versículo 7. Vamos a jugar esgrima bíblico, el que lo encuentre primero lo lee. Sí, léelo, mía. 5, 1, 7, del 1 al 7.
Y esta parte donde Dios me había hablado, cuando el rey le envían a este hombre leproso y el rey empieza a temblar y el rey empieza a tener miedo y empieza, este hombre solamente me está provocando a pleito, solamente quiere apoderarse de mi reino. Realmente un concepto de un hombre escogido por el pueblo de Dios que representa a los escogidos de Dios, pero que está totalmente desconectado del Dios al cual le sirve. Y me gusta mucho porque vemos como el rey de Aram manda al mejor de sus hombres, no desconfiando de lo que Dios puede hacer. Pero tiene un problema. Se quiere acercar como nosotros nos pretenderíamos acercar a cualquier otra persona a pedir algo, llevando sacrificios, llevando ofrendas, creyendo que podemos comprar aquello que Dios nos da por gracia. Y él quiere acercarse a Dios a pedirle cosas paganas. La pregunta es, ¿cómo nos estamos acercando hoy en día a Dios a pedirle aquello que queremos? A veces creemos, mucha gente para diciembre hace promesas que se va de rodillas a tal lugar, que se lleva cargando tales cosas, porque para el hombre es más fácil sacrificarse a sí mismo, castigarse a sí mismo, que hacer lo que Dios está pidiendo, que es obedecer. Y me asombra mucho porque totalmente el rey de Arán está confiando en que Dios puede salvarlo. El rey de Arán está seguro de que si va al profeta, su general va a ser sanado, va a ser limpiado de toda lepra, y presenta una fe. Una fe como ayer comentaba papá, como de aquel hombre que le dice a Jesús, tú da la orden. Tú da la orden, porque yo soy un hombre en autoridad y yo sé qué es lo que estar en autoridad. Este hombre sabía que Dios podía hacer la obra. Lo que sabían los pueblos anteriores, que sabía todas las naciones, es que el Dios de Israel estaba vivo. Algo que sabían todos los pueblos que habían estado cerca de Israel, sabían que Dios en cualquier momento podía levantarse y podía acabarlo. Sabía que el Dios de Israel estaba vivo. Y este rey confía en que Dios lo puede hacer. Aram es otro rey con otros dioses, pero aún así de confiar en Dios. Naamán era un general poderoso, pero leproso. El rey de Aram no se burla, no duda, no prueba, envía a su mejor hombre. Aram cree, hay gente allá afuera en el mundo que quizás tienen más fe de la que tú y yo podemos tener. Hay gente allá afuera que tiene una mayor confianza de que Dios puede hacer la obra, y Dios revela nuestros corazones en pequeñas cosas. Cuando nos enfermamos, cuando algo sale mal, ¿cuál es tu primer pensamiento? Tomar una pastilla, orar, empeñar algo o esperar en Dios. Confiar en que las batallas en el reino se ganan de rodillas, o creer que si más alzo la voz, más razón tengo. Y creemos que haciendo las cosas como el mundo lo hace, vamos a... Y ese es el rey de Aram, queriendo acercar a Dios, queriendo conseguir algo de parte de Dios, pero de la manera incorrecta. Hay una enseñanza práctica. Hay gente afuera que cree que Dios sana, cree que Dios restaura. El detalle es que no sabe cómo acercarse a Dios. Cree que las cosas con Dios se compran, y las cosas con Dios no se compran. Dios actúa en su soberanía, en su misericordia y en su bondad. ¿Cómo nos estamos acercando hoy en día a Dios? Te estás acercando delante de Dios. Haces promesas que te terminan frustrando. Estás prometiéndole a Dios que si te ayuda en esta área, tú vas a hacer esto, jamás te voy a dejar. Y tú solito estás poniendo cargas sobre tus hombros. Tú crees que porque cambies actitudes vas a mover a Dios a misericordia. ¿Crees que la bondad de Dios se compra porque Dios nos ve tristes y nos ve mal? Y crees que Dios dice, ay, pobrecito, mi hijo necesita eso, y se lo da. Dios es diferente a ti y a mí. Dios no es igual a nosotros. Dios no se mueve por manipulación. Dios se mueve por amor a su nombre. Y la pregunta es, ¿aquello que estás pidiendo tiene un aroma de gloria al nombre de Dios? ¿O tiene un aroma a tu nombre, a tus sueños, a tus deseos? Porque el seguir a Cristo es día a día morir a nosotros y dejar sueños, y día a día ir descubriendo que somos pecadores y que somos malos. Que nada de lo que tenemos y podemos obtener lo tenemos porque somos buenos, porque vamos a la iglesia, porque oramos. Pudiéramos esforzarnos al máximo y nada de lo que tenemos
Lo ganaríamos con nuestro sudor y nuestro trabajo. Ni un poco de bondad, ni un poco de misericordia. Lo que hoy vives, el matrimonio que tienes, la casa que tienes, los hijos que tienes, es gracia y es misericordia para con tu vida, para con mi vida. Y ¿cómo nos acercamos a Dios? Entendemos que Dios no quiere de nosotros promesas vacías. Entendemos que Dios lo que quiere de ti, de mí, es tu corazón y mi corazón, y que lo podamos conocer en intimidad, y que entonces podamos entender que todo aquello que Dios nos pide, que Dios demanda, no es simplemente para tu bien y para mi bien. Y dejar de hacer promesas, sacrificios, creyendo que podemos conmover a Dios y obtener de Él lo que queremos por medio de obras humanas. Ayer papá nos enseñaba ese personaje, un rey de un pueblo extranjero con otros dioses que confían que Dios puede hacer la obra. También en escena aparece una muchacha cautiva, y esta muchacha cautiva parece que tiene más fe que el rey. Ayer papá estaba enseñando eso y es asombroso, porque esta muchacha que es un don nadie. ¿Quién es la muchacha? Estamos hablando de personajes, de un general. Estamos hablando del rey de Israel. Estamos hablando de la esposa todavía, que yo creo que todavía tenía autoridad. Pero ella, una muchacha sin nombre, una muchacha sin pasado, sin futuro, no dice nada más la Biblia, solo dice que era una muchacha. Y ayer nos hacía papá la pregunta de: ¿tú cómo crees que esta muchacha se sentía? ¿Crees que se sentía esta muchacha cuando era cautiva? La habían separado de su familia, la habían llevado a otra ciudad, estaba viviendo como esclava, estaba sirviendo a personas gentiles. ¿Tú cómo crees que estaba tu corazón? ¿Tú cómo crees que estaba su confianza en Dios? Para mí esta muchacha deja mucho enseñar, porque no tenía libertad, no tenía posición, no tenía autoridad, pero había una cosa que sí tenía, y tenía convicción del Dios al que la había creído. Ella estaba pasando un momento difícil, un momento de cautiverio, un momento de quebranto, un momento donde quizás sus sueños, sus metas, ella había soñado con tener una casa, tener un carro, tener hijos, y que vivan en la ciudad de sus padres, que hereden lo que sus padres les habían dado. Pero todos esos sueños se ven frustrados, fracasados, cuando son llevados cautivos, cuando empiezan a servir a otras naciones. ¿Cuál es nuestra actitud ante esos momentos de quebranto? ¿Cuál es nuestra actitud cuando el Señor permite que seamos pasados por fuego? Cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Cuando lloramos porque nuestro matrimonio sea restaurado, que nuestras finanzas vayan bien, que nuestros hijos encuentren a Dios, y vemos todo lo contrario que sucede. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cuando Dios te da promesas y tú ves que no se cumple y no se cumple, ¿cuál es tu pensar, tu sentir a lo que Dios ha dicho? ¿Sigues confiando en Él? ¿Sigues pensando que Él tiene el control de todo? Pensando y confiando que pensamientos de bien y no de mal tiene el Señor para contigo. Porque en esos momentos complicados es cuando nuestra fe sale a flote quien en realidad somos. Mujer que no tenía absolutamente, se podría decir, nada, lo había perdido todo. Tenía lo más importante: convicción del Dios al que le había creído. Creía que su Dios podía hacer el milagro, que el Dios que estaba en Israel, aquel Dios que había permitido que se los lleven cautivo, tenía el poder para sanar, que todo estaba sucediendo bajo un gobierno perfecto de Dios. Nada se sale de su voluntad. Yo no sé qué estés atravesando, yo no sé qué estés pasando hoy. Lo que sí te sé decir es que Dios está dejando que pases por ese camino, que nada sucede al azar, pero que en medio de todo lo que tú puedes estar pasando, en medio de tu quebranto, en medio de tu dolor, tienes la oportunidad de conocer a Dios de una nueva manera. Dios se quiere revelar a ti de manera diferente. Dios quiere presentarse a tu vida de una manera única, como antes tú no la habías conocido. Y esto me gusta porque a veces creemos que Dios usa por posición o por quien somos. Dios no usa al más importante, usa al más convencido. ¿Estás convencido que el Señor?
¿Estás convencido que el Señor te ha llamado? De que donde estás porque Dios te ha llamado, porque Dios ha sido bueno contigo, porque el Señor te ha guardado, que hoy estás en donde estás porque Dios tiene plan para tu vida. Puede que no vengamos, a veces batallé y yo oraba y decía, Señor, es que en mi casa no hay pastores, en mi casa no hay gente en ministerio, Señor. Y creyendo que eso es como que el Señor va a seguir escogiendo solamente a hijos de pastores. No, el Señor no ve eso. El Señor ve corazones, el Señor ve personas, el Señor ve intención. Y aquellos que tienen el deseo de servir y agradarle, el Señor es bueno y misericordioso para levantarlos y hacer algo de esas personas. No depende de capacidades. Hay casas en este lugar, hay casas en este lugar que no se imaginan dónde Dios quiere llevar a sus hijos, dónde Dios los quiere llevar a ustedes mismos, y se resisten y no hablan la palabra. Pero hay personas en este lugar que cuando hablan la palabra la gente cree, comparten fe, comparten vida. Pero a veces nos la falta de al que servimos. A veces Dios pone fe en la boca del más pequeño, porque los grandes se llenaron de miedo. Deja que Dios use tu vida. Deja que Dios use tu vida. Deja que la gloria de Dios se manifieste sobre ti. Créele a Dios que tienes propósito. Un rey, una carta que revela el corazón del rey. Segundo de Reyes 5, 6, 7. ¿Me apoyan leyéndolo otra vez, concurso esgrima? Quien lo tenga, 5, 6, 7. Sí. Uh-huh, uh-huh. Y el rey de Israel recibe la carta, insulta a Dios, simplemente se espanta. Sentar en nuestra vida, en tu vida, malas noticias. Puede significar en tu vida en tu vida y en mi vida cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no están yendo como tú esperas que vayan. Y ya quiero empezar a aterrizar el tema, no voy a tardar mucho. Y aquí es donde quiero empezar a entrar a lo que yo creo que Dios me ha hablado. Te quiere hablar. Ayer Dios, por gracia de Dios, me dio chance de ir a trabajar, y yo normalmente ese tipo de trabajo no lo hago, chapear un terreno. Los que hacen esa chamba, el Señor los bendiga, la verdad, qué fuerza y qué energía tienen. Señor, allá anduve chapeando. En la casa donde estábamos no había baño, y dije, no voy a comer, porque pues no. Ya saben por qué no tengo que ser más específico, ¿verdad? Entonces ya, dije, no voy a comer porque no hay baño, y ya. Y dije, terminando, llego a mi casa, como, me voy a la iglesia y sirvo. Y no, ese era mi plan. Llegué tarde, llegué corriendo a mi casa, me cambié, vine corriendo a la iglesia y llegué, y yo sentía que mi corazón estaba acelerado porque yo venía así de... Yo venía todo apurado, y llegué y digo, Señor, ayúdame, porque normalmente cuando esto me pasa, paso a ministrar y ministro acelerado, ministro así como que, y Señor, ayúdame a calmar mi espíritu. Y digo en cabina, chicos de cabina, hoy olvidé mi celular, no traigo las letras, por favor, de rodillas se los pido, pongan la letra enfrente, porque esta canción en específico me confunde mucho. Y ya. Y los chicos, no, sí, claro que sí, estamos pendientes, te ayudamos. Y yo, gloria a Dios, ya, Señor, hay poder. Y ya estaba contento, estaba feliz. Paso a ministrar y las cosas no salen como yo quiero que salgan. Justo, todo el tiempo me ponen bien la letra. Todo el tiempo, aquí para los que no sepan, cruzado el velo. De este lado tenemos una pantalla y allá vemos las letras. A veces, por si se nos va el rollo, pues ahí está la letra. Para los que no han cruzado, ahí está la letra. Ok. Y yo estoy
Cuando en esto me ponen una parte de la letra y la canto mal. Y en ese momento mi corazón empezó todavía voy, les avisé. Y el Señor procesando mi corazón. En ese momento de crisis, te hablo sincero, Señor, guarda el corazón, mi amigo Huicho, lo bendiga. En ese momento empiezo a sentir que todo está mal. Que la batería no entra en tiempo, que la guitarra no se escucha. Me empezó así, todo empezó a sonar. Y yo dije, Señor, ayúdame. Y Señor, y terminé y me fui y terminamos de ministrar y llegué a aquel lugar y empiezo a orar y le digo, Señor, no había comido, te repito, no había comido nada. Hermana a cenar y cuando llego a cenar, ¿cómo te fue? Me dice mi esposa, no nos fue bien, nos fue mal. Hoy, yo calificando lo que Dios está haciendo en mi vida, yo calificando y queriendo decirle a Dios cómo debía haberse hecho, porque la manera que yo pensé que debía haberse hecho no salió. Pero Dios es bueno y es misericordioso, y aún en aquellos pequeños detalles Dios tiene propósito, y Dios estaba revelando lo que hay en mi corazón. Porque los momentos de crisis, los momentos de dificultad simplemente sirven para que veas qué hay dentro de ti. Ese es el momento de crisis. ¿Y qué reveló el Señor en mi corazón? Que quiero ser visto. Reveló el Señor en mi corazón que hay orgullo, que aunque pase este lugar y esté ministrando la alabanza, tengo que estar constantemente batallando con ello y luchando con ello y peleando con ello. Ahora tengo dos opciones: poder culpar a toda la demás gente o aceptar que tengo un problema delante de Dios. Haya la guitarra, haya fallado la batería, ¿cuál es el problema? Dios se glorifica al final del día. Dios no está buscando voces perfectas. Dios no está buscando voces perfectas. Dios no está buscando que el tiempo de alabanza salga de manera perfecta, que nadie se equivoca. Dios está buscando que cuando levantes tu voz, la levantes con entendimiento lo que estás cantando. Dios no está buscando. Si Dios buscara eso, decir los ángeles con mejor voces, diseñados específicamente para ello. Dios no necesita mi voz del gallo Claudio. O sea, Dios no la necesita. Pero Dios sí quiere un corazón que le ame. Y en ese momento yo pude haber tomado, y no como que, ay, el hombre de Dios, no, el Señor enseñándome, dejándome golpear, porque así aprendes. Los momentos de dificultad no es para que culpes a la demás gente. Los momentos de dificultad es para que veas qué hay en tu corazón. ¿Estás confiando en el Señor? Empecé a ser bombardeado por pensamientos que yo digo, llegaste temprano, ¿para qué llegaste apurado? Para hacerlo como lo hiciste, mejor no hubieses llegado, hubieses cenado, y mi mente empezó a ser bombardeada, y yo, Señor, y al final dije, Señor, gracias, porque si no hubiese pasado todo eso, no viera lo que hay en mi interior, viera lo que hay dentro de mí. Gracias, porque por esos momentos de dificultad es que puedo ver qué tanto he crecido y qué tanto me falta crecer. Vemos que este tiempo y este momento donde le envían la carta, yo creo firmemente que es causado por Dios. El libro de Job dice que Dios quita y pone pensamientos en el hombre. ¿Se acuerdan también qué pasa con José el soñador? Que le revela el sueño al copero y pasan años y el copero no se acuerda, y de repente el copero se vuelve a acordar de José el soñador. Bueno, el Señor quita y pone recuerdos. El Señor en ese momento hizo que aquella muchacha se acuerde que en su pueblo, que en medio de su crisis había un profeta que podía traer sanidad. Y Dios empieza a causar esta situación, y Dios empieza a causar todo esto para que el rey de Israel pueda conocer de una mejor manera a Dios. Yo te quiero decir este día que aquella situación que se está levantando en contra de tu vida no fue levantada para destruirte, fue levantada simplemente para que conozcas a Dios de una mejor manera. Aquella circunstancia que hoy te está causando temor, aquella circunstancia que está haciendo que hoy rasgues tus vestiduras, no fueron hechas para que mueras, fueron hechas para que veas la gloria de Dios sobre tu vida. Para eso es diseñado este momento. Para eso es diseñado el tiempo de crisis. El tiempo de crisis es diseñado para que las personas que confían en el Señor puedan ser llevadas a un nuevo nivel,
y no ellos, sino el nombre de Dios sea glorificado. Y aquí es donde me empieza a gustar y me empieza a ministrar el Señor. Porque ¿a qué le tienes miedo? ¿Con qué hoy estás batallando? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué te está causando? ¿Qué te está causando inseguridad? ¿Qué es el enemigo que está delante de ti que sientes que no puedes vencer y tienes temor de enfrentarlo? ¿Qué es lo que se ha levantado que hoy en día te tiene quebrantado? ¿Estás seguro? Seguro que cuando tú te levantes va a perder ese terreno. El diablo es seguro que el día que tú te levantes perderá la posición que él tiene, porque la tierra está a tu nombre. Tierra prometida tiene tu nombre, tiene mi nombre, no tiene ningún otro nombre. Algo que Dios me empezaba a ministrar junto con esto es que en este año hay personas a las cuales Dios ya les entregó su matrimonio, Dios ya les entregó sus finanzas, Dios ya le entregó hijos, Dios ya le entregó salvación de familiares. Simplemente el diablo te tiene amedrentado. Simplemente el diablo ha ganado la primera batalla aquí en tu cabeza y te ha hecho creer que no vas a poder vencer. Pero escucha lo que hoy Dios te está diciendo. Dios te dice que esa circunstancia simplemente se levantó para que conozcas a Dios en un nuevo nivel. Y esto es lo que sucede. Cuando él se rasga sus vestiduras, cuando él empieza a sufrir, aparece Eliseo. ¿Me apoyas con 2 de Reyes 5:8? Quien lo tenga, por favor. Eliseo no se espanta, Eliseo no corre, Eliseo confía. Mientras el rey rasga los vestidos, Dios ya tenía la solución preparada. El problema nunca fue Nabán, el problema nunca fue Arán, el problema no creo. Y decía, me sonó a la canción de Ricardo Arjona. El problema no es problema, el problema es que no creo. Allá dice, el problema, bueno, aquí es el problema es que no creo, el problema es que no creemos en lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Y quiero empezar a aterrizar el mensaje con esta cita bíblica. Y podemos irnos a Jueces capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Ténganlo a la mano, todavía no le vamos a dar lectura. Nada más ténganlo a la mano, por favor. 7, 13, 14. Mi tema se llama Cuando el enemigo tiene más fe que los escogidos de Dios. También le quería poner lo que el diablo sabe de ti, porque eso es lo que el diablo sabe de ti. ¿Ya le pueden dar lectura, por favor? Ok. Misma situación. Aquí Dios levanta a Gedeón y lo manda a pelear contra el rey de los amorreos, si no estoy mal. Lo manda a pelear contra el rey de los amorreos. Gedeón tiene miedo. Dios empieza a depurar a todos sus guerreros hasta un punto que solamente quedan 300 guerreros. Y Dios le dice a Gedeón, si tienes miedo, toma a tu siervo, desciende y escucha lo que están hablando. Después de esto estoy seguro que vas a subir rápido a atacar a Israel. Vas a subir rápido, vas a descender rápido a atacarlos. El enemigo ya sabía que estaba vencido. Así como el enemigo, así como el rey de Aram ya sabía que Dios tenía poder para sanarlo, el enemigo ya sabe que no tiene autoridad y no tiene poder sobre aquellas cosas que está demandando. Él ya no tiene autoridad. El enemigo ya sabe que esa tierra te pertenece. Y este es el año en el que el Señor te dice y me dice,
Sube y posee lo que ya es tuyo. Ya no me estés orando, ya no me estés pidiendo, porque ya te mandé a hacer algo. Está Moisés y Dios le dice: necesito que vayas a tal lugar. Y Moisés va y se para frente al mar rojo y le dice al Señor: Señor, Señor, vienen atrás de mí los egipcios. Y Dios prácticamente le contesta: ¿por qué me llamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Levántala. Porque Dios diciéndole: ¿por qué vienes a mí cuando yo ya te doy instrucción? Haz lo que te dije, posee la tierra, toma el lugar. El Señor te dice esta noche: ya la tierra es tuya. El diablo ya lo sabe. Ya sabe, por más que las circunstancias parezcan que no son buenas para ti, por más que parezca que la atmósfera no es correcta para que se dé aquello que estás buscando, aquello que estás orando, aquello que cumple la voluntad de Dios, por más que parezca que no es el tiempo, Dios va a manifestar su gloria. Para que no quede duda, Él es Dios. Para que no quede duda que Él es Dios, que no hay otro Dios. Y es asombroso porque el diablo te ataca, el enemigo ataca tu mente, el enemigo te ataca y te hace pensar que la batalla está perdida, que ya no hay nada por hacer, pero simplemente te está metiendo miedo, está dañando tu mente para que no poseas la tierra que ya es tuya. En algún momento guerra Estados Unidos contra Irak, y la manera que Estados Unidos ganó esa guerra sin disparar una sola bala fue en el radio poniendo música triste que les recordara a su familia, porque él sabía que si mentalmente eran vencidos, la guerra ya se había ganado. ¿Y qué crees que pasó? Estados Unidos ganó, no disparó ni una sola bala. El ejército contrario empezó a irse y empezó a desertar porque extrañaban a su familia. Porque decían: ¿cómo voy a morir? Tengo hijos en casa. ¿Cómo voy a morir? Tengo esposa en casa. Y simplemente la batalla se ganó en tu mente. Cambia tu mente. Este año el Señor nos invita y nos lleva a que consumas Biblia, porque conforme consumas Biblia, tu mente va a empezar a ser renovada, y aquellas tierras que el Señor ya te dio las vas a empezar a poseer, porque no es con espada ni es con jabalina, mas es con unción divina, con lo que vas a vencer y vas a tomar aquello que te pertenece. Ora por la tierra que el Señor ya te dio. Ora por aquello que Dios ya te dio. Escucha: sube y posee la tierra de Dios. Este versículo no está ahí. Si me pueden apoyar, pueden buscar Isaías capítulo 29 versículos 7 y 8, porque eso es lo que Dios dice para nuestros enemigos. Me gusta. Isaías 29, 7, 8. Ok, te repito. ¿Pones otra vez el 7, amigo? Todas las naciones que pelean contra Jerusalén desaparecerán como un sueño. O sea, todas las naciones que pelean contra los escogidos de Jehová desaparecerán como un sueño. Los que atacan sus murallas se esfumarán como una visión en la noche. Siguiente versículo. Las personas con hambre sueñan con comida. Tus enemigos va a soñar que te vence. Tu enemigo va a soñar que come tu carne. Tu enemigo va a soñar que va a poseer lo que Dios te ha dado a ti. La persona con sed sueña, pero cuando llega la mañana sigue desfallecida de sed. Que llegará el momento en el cual Dios los va a despertar, y cuando poseas la tierra se van a dar cuenta que todo el tiempo estuvieron viviendo en terreno que no le pertenecía. Cuando llegue el momento se van a dar cuenta que estuvieron viviendo tierra que no era suya, que simplemente estuvieron trabajando para que los hijos de Dios posean la tierra. La Biblia dice que vas a vivir casas que tú no construiste. La Biblia dice que vas a poseer tierras que tú no trabajaste, y este es el tiempo en el cual Dios va a empezar a derramar gloria sobre la casa. En tiempos de gloria sobre la iglesia, pero vienen tiempos difíciles de persecución también. Es la segunda vez que el Espíritu me lleva a decir esto. Vienen días de persecución para la iglesia. No temas, escóndete en el Señor. Vienen días difíciles. Y escucha,
Y Dios no va a provocar todo esto para destrucción de la iglesia. Dios va a despertar a la iglesia en el tiempo. Viene un tiempo en el cual Dios va a empezar a entregarnos la nación. Viene un tiempo en el cual mientras más violencia se levanta en México, más el evangelio va a viajar. Va a pasar lo mismo que pasó en Israel, cuando estaban todos reunidos y Jesús les dijo: vayan hasta Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ellos se quedan en Judea. ¿Qué hace Dios? Dios despierta a emperadores que empiecen a perseguir a los cristianos para que los cristianos salgan y cumplan la gran comisión. 2 veces el Señor nos ha mostrado esto, con la porcina y con el COVID-19. Cuando empiezan a haber problemas, los hijos de Dios empiezan a comprar Biblias y quieren empezar a predicar el evangelio, porque la única manera en que nos levantamos y predicamos el evangelio es cuando estamos en crisis. Ellos van a soñar que te van a vencer. ¿Me pones otra vez el 8, amigo? Tus enemigos están soñando, te vencen. Dice: así será con tus enemigos, con los que atacan el monte de Sión. Amigo, perdón, ¿me das el 9 también? ¿Lo tienes a la mano? ¿Estás asombrado, escéptico, no lo crees? Entonces eso le dice Dios al pueblo. O sea, ¿estás asombrado y escéptico, no lo crees? Entonces adelante, sé ciego, que Dios ha determinado para ti. No creas que tu familia va a ser salva. Adelante. Entonces adelante, ciego, eres necio, pero no por causa de él. Con esa parte no voy a explicar, solo la parte de arriba. ¿Decides creerle al Señor? Que simplemente tu enemigo está soñando que te está venciendo, pero la realidad es que el Señor te está preparando para que puedas subir y poseer aquella tierra que el Señor ya te ha dado. Eso es lo que yo creo que hoy Dios quería decir. El diablo ya sabe que está vencido. El diablo ya sabe que tus generaciones están guardadas. El diablo tiene más fe y más miedo que tú y yo pudiéramos tener. Porque él sabe, a lo largo de toda la historia de la humanidad, él ha visto cómo Dios cumple su palabra. Ha intentado interferir con el libertador Moisés y hasta se lo terminó criando al Señor. Ha intentado intervenir con el nacimiento de Jesús y el Señor cumplió su propósito. Intentó el sacrificio de Jesús, intentó detener el propósito de Dios crucificándolo en la cruz, y simplemente fue un instrumento para que se lleve a cabo el plan glorioso del Señor. Hoy te quiero decir que aquello que tú piensas que se está levantando en tu contra para destruirte, aquello que hoy está causando que rasgues tus vestiduras, es simplemente algo que Dios está permitiendo para que puedas conocer a Dios a nivel y de una nueva vida. El Señor está contigo. En Cristo somos más que vencedores. Confía, ha dicho en ti. Prepárate con Biblia, consume Biblia, porque conforme de pensar vas a empezar a poseer la tierra. Recuerda, mientras tú cambies tu manera de pensar, vas a poseer la tierra. Cambia tu manera de pensar. Aférrate a la Biblia. Eso va a ser lo que nos va a sostener en momentos difíciles. ¿Qué te parece si te pones de pie? Algunos que están orando por sus matrimonios, que están orando por sus hijos, van a escuchar de la boca de sus hijos cómo mismos declaran que tarde o temprano van a ser de Dios. Te van a dar ellos. Va a ser Dios simplemente mandándote señal de que Él va a cumplir su 50, tu familiar, por lo que estás orando. Va a haber una persona fuera de tu matrimonio, fuera de tu casa, que va a llegar y sin saber él, impulsado por el Espíritu, te va a dar palabra de aliento. Que esto sea simplemente como señal que el Señor está contigo y que el Señor te quiere dar la tierra a poseer. Que el Señor aumente tu fe en esta semana, que el Señor confirme la palabra en tu corazón, que el Señor haga que esta palabra dé fruto abundante. Que el Espíritu Santo selle en ti esto. Hoy, ¿qué te parece si tú oras al Señor y le empiezas a hablar y empiezas a sincerarte con Él y decirle: Señor, creo que en esta área de mi vida estoy perdido, creo que en esta área de mi vida estoy derrotado, creo que en esta área de mi vida no puedo, Señor, parece